Les bendiga, espero que se encuentren bien en sus casas, con su familia. En esta oportunidad me ha tocado compartir con ustedes la palabra de Dios, así que los invito a que puedan ir por su Biblia, por su cuaderno, lápiz y poder tomar apunte de lo que Dios quiere hoy hablarnos. He estado meditando mucho sobre la importancia de poder escuchar a Dios en este tiempo difícil de pandemia. Yo sé que para muchos ha sido difícil este proceso que estamos viviendo, pero debemos sacar provecho. Si no sacamos provecho, la pandemia va a sacar provecho de nosotros, o el enemigo va a sacar provecho de nosotros y en vez de hacernos bien, la cuarentena nos puede hacer mal. ¿Dónde está la diferencia? En la obediencia. Es por eso que hoy día quiero compartir contigo un principio, el principio de la prudencia y el principio de obedecer a Dios. Quiero que busques en tu Biblia el libro de Mateo, capítulo 7. El libro de Mateo, capítulo 7. Versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27 dice así: Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetus contra aquella casa y cayó, y su ruina fue grande. ¿Cómo fue su ruina? Grande. Y quizás tú has escuchado sobre esta parábola, aquel que construye su vida sobre la roca y aquel que construye su vida sobre la arena. Pero quiero detenerme un poco y profundizar en el principio de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. El Señor en esta parábola quiere un poco hacernos entender de que no basta con oír, es necesario obedecer. Porque acá vemos dos hombres, un hombre que construye su casa sobre la roca y otro hombre que construye su casa sobre la arena. Y los dos reciben instrucciones, los dos reciben consejo, los dos escuchan palabra de Dios. Pero uno obedece y el otro termina haciendo lo que quiere, termina desobedeciendo. Y esto es la insensatez. Que pese a la instrucción, pese al consejo, pese a los mandamientos, pese a toda la instrucción de parte de Dios, terminamos haciendo lo que a nosotros se nos da la gana. Y esto es ser insensato. ¿A quién se le ocurre construir una casa sobre la arena, pese a que recibieron instrucciones, recibieron consejos, recibieron advertencia, recibieron capacitación, y pese a todo eso, termino haciéndolo como a mí se me da la gana? Eso es de alguien insensato, irresponsable. Si recibieron capacitación, si recibieron instrucción, si recibieron inducción de cómo se tiene que hacer, ¿por qué terminan haciendo lo que se les da la gana? Y eso es ser insensato, eso es ser rebelde, obstinado. El Señor anhela que nosotros podamos ser personas que podamos ser hacedores de la palabra de Dios. No basta con escuchar. Yo doy gloria a Dios porque quizás nosotros, como hemos construido nuestro cristianismo en sentarnos a oír palabra de Dios. Llevábamos domingo tras domingo, íbamos a los cultos a sentarnos a escuchar palabra de Dios, íbamos a los grupos de discipulado y actualmente ahora estamos conectados viendo estos cultos online y gracias a Dios por tanta gente que le gusta escuchar palabra de Dios, pero Dios está más interesado en que obedezcas y hagas la palabra de Dios vida en ti. No es suficiente oír, no es suficiente sentarse en el sillón a escuchar palabra de Dios. Dios está más interesado en que tú pongas por obra lo que el Señor te está hablando. ¿Por qué Él está interesado en eso? Porque
Las personas que se acostumbran a oír palabra de Dios y no la ponen por práctica, Dios las compara como personas insensatas que tarde o temprano van a vivir las consecuencias de sus propias malas decisiones y vivirán una gran ruina. El Señor aquí está profetizando, está anunciando, está advirtiendo de que la insensatez nos puede costar la vida. La insensatez nos puede llevar a una gran ruina. Por eso que el Señor quiere que nosotros no tan solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. En Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, estos dos hombres que construyen su casa son hombres que escuchan palabra de Dios. Uno termina haciendo lo que quiere y el otro termina obedeciendo la instrucción. Ser insensato es realmente peligroso. Podemos convertirnos en personas caprichosas, obstinadas y rebeldes. El omitir, el pasar por alto, decir, sí, mira, yo te doy gracias por el consejo, pero yo igual quiero hacerlo de esta forma. El construir nuestra vida en esos rasgos de insensatez nos puede convertir en personas rebeldes y obstinadas. La palabra de Dios condena tajantemente la rebeldía y la obstinación. Dios compara la rebeldía como pecado de idolatría, la obstinación como pecado de adivinación. Y es por eso que debemos nosotros poner atención en cómo opera nuestro corazón cuando recibimos instrucciones, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos está diciendo, nos está dando instrucciones claras de lo que tenemos que hacer. No podemos endurecer nuestro corazón, no podemos hacernos los desentendidos y omitir lo que el Señor está diciendo. ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando en este último tiempo? ¿Qué es lo que Dios ha estado instruyéndote a hacer en tu hogar, en tu vida personal, en el área financiera, en el área sentimental, laboral, en el área espiritual? ¿Qué es lo que Dios ha estado hablando a tu vida en este último tiempo? ¿Y qué es lo que no has estado haciendo, pese a que Dios ya ha venido advirtiendo y avisando? Muchos de nuestros dolores de cabeza, nuestros sufrimientos y dolores en la vida es porque hemos hecho lo que se nos da la gana. Dios nos ha advertido, Dios nos habla, Dios nos instruye, nos aconseja, pero terminamos haciendo lo que queremos, viviendo a nuestra manera, viviendo a nuestro antojo, como lo sentimos, sirviendo a Dios a nuestra manera, creyendo a Dios a nuestra manera. Esto es terrible y debemos nosotros poner mucha atención en estos rasgos que se van desarrollando dentro de nosotros. Si eres una persona que se ha acostumbrado a escuchar palabra de Dios, como lo estás haciendo ahora, pero no estás poniendo en práctica lo que Dios está instruyendo, es porque Dios hoy te habla que eres un insensato. Y esto te puede costar y nos puede costar la vida y nos puede llevar a una gran ruina. Dios no quiere que ninguno de nosotros experimente la ruina. Dios no quiere eso. Él quiere que el día de mañana, si vienen los vientos, si el día de mañana vienen los vientos impetuosos, si el día de mañana viene la prueba, si el día de mañana vienen momentos duros en nuestra vida, que nuestra vida esté cimentada en la obediencia, que nuestra vida esté cimentada sobre la roca. Porque los dos, el hombre que construye su casa sobre la roca y el hombre que construye su casa sobre la arena, los dos experimentan un grado de prueba en donde vienen los vientos, donde vienen los ríos a golpear esas casas, y solamente uno salió aprobado, el otro experimentó gran ruina. La mayoría de nosotros hemos pasado por estos procesos de ser caprichoso, de ser obstinado y rebelde, y quizás hasta el día de hoy vivimos consecuencias de haber tomado malas decisiones. Muchas veces no tenemos paz financiera y estamos viviendo una ruina financiera simplemente porque fuimos
desobedientes, obstinados, caprichosos. Se nos antojó comprarnos algo que no era necesario y nos endeudamos y sacamos crédito. Y hoy en día estamos viendo consecuencias de ruinas financieras por haber tomado muy malas decisiones. Muchos de nosotros también viviendo ruinas matrimoniales, ruinas sentimentales. Se nos dijo al principio, no se unan con yugo desigual. ¿Y qué hicimos? Ahí fuimos. Nos gustó el niño, nos gustó la persona y simplemente se unieron a yugos desigual y hoy en día están viendo consecuencias lamentables, dolorosas. Entonces, si el Señor hoy está hablando, no podemos resistir, no pongas duro tu corazón, no hagas eso, porque se va a ir desarrollando una dureza en el corazón. Ya te vas a acostumbrar a oír tantos mensajes por Facebook, por YouTube, por tu pastor, y te vas a acostumbrar a una persona oyente de la palabra de Dios, pero en cuanto a la práctica, en cuanto al obedecer, vas a carecer de eso. Y Dios ve esta actitud como alguien insensato, como alguien rebelde, como alguien obstinado, caprichoso, que es pecado. Hay una historia en la palabra de Dios, en la vida de Job. Quisiera hoy tocar un ejemplo. La vida de Job. Job era un hombre temeroso de Dios, un padre de familia, esposo, tenía riquezas, ganados, un hombre con muchas posesiones materiales, tenía un buen pasar Job. Y un día empieza a experimentar una gran prueba, permitida por Dios, obviamente, y empieza a experimentar una gran prueba. En un solo día se le mueren sus hijos, lo estafan, le roban, se le quema su casa, le da una enfermedad a su cuerpo físico muy grave, sus amigos lo abandonan, su esposa lo abandona y queda totalmente en la ruina. No quisiera nunca estar en los zapatos de Job, de vivir ese grado de prueba. Pero le tocó un día difícil y le llegó el día donde vinieron los vientos impetuosos, vinieron los vientos, los ríos a azotar, a golpear la casa y la vida de Job. Job al principio de su proceso de prueba, él dice, bueno, Dios dio, Dios quitó, Dios se ha glorificado. Pero a medida que pasaron el tiempo y los meses, Job empezó a cuestionar por qué le estaba pasando todo esto. ¿Por qué si él era un hombre correcto, era un padre de familia, un buen administrador, temeroso de Dios? Él todas las mañanas se levantaba a orar, a hacer sacrificios, ofrendas delante de Dios, y él empezó a preguntarse por qué le estaba pasando esto, por qué estaba viviendo este proceso duro en su vida. Y empieza a cuestionar la prueba que estaba viviendo, y Dios le habla. Dios habla a la vida de Job, y yo quisiera que puedan buscar en el libro de Job. Está antes de los Salmos, Job. Y Dios le responde a Job, le hace saber por qué Dios sometió a Job en este horno de fuego, por qué sometió a este grado de prueba a Job. Y se lo hace saber. Porque Job no veía, no consideraba justo lo que estaba viviendo. Y mira lo que dice Job capítulo 11, en versículo 4, dice, mira cómo pensaba Job de sí mismo. Job en versículo 4 dice, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocieras entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Dios hablando a Job le dice, ¿sabes qué, Job? Si tú pudieras ver, si tú pudieras conocer de que Dios te está castigando menos de lo que tu iniquidad merece. O sea, tu iniquidad, Job, es tan grave que lo que estás viviendo no se compara. Ni siquiera está al nivel del castigo que debiera merecer tu iniquidad. Y este es el problema de muchos de nosotros. Cuando empezamos a vivir experiencias de pruebas, experiencias de ruinas, intentamos de buscar culpables, primero a Dios,
¿Por qué a mí? ¿Por qué debiera pasarme esto? Si yo he estado en la iglesia, si yo he estado buscando de Dios. Y empezamos a buscar culpables, a terceros. Y jamás nos damos cuenta de que quizás hay cosas que no estamos viendo, hay cosas que quizás no estamos logrando ver, que es necesario que Dios nos muestre, es necesario que Dios nos haga ver que han habido decisiones, han habido actitudes, han habido iniquidades tan graves que estamos cometiendo, que esto ha provocado muchas veces ruinas en nuestra vida. Y mira lo que dice el versículo 13 del mismo capítulo 11. Y si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consentieras que more en tu casa la injusticia. Job quizás quedó impactado por esta confrontación. Job decía, pero ¿qué injusticia hay en mi casa? ¿Qué iniquidad hay en mi mano? ¿Qué iniquidad hay en mi vida? Y Dios empieza a mostrar la iniquidad. La iniquidad son pecados ocultos, pecados que están escondidos en nuestra vida. Y me detengo acá porque la insensatez es esto, es cuando Dios está diciendo que no lo hagas y tú secretamente lo empiezas a hacer, sin que nadie lo note, sin que nadie lo sepa, tú empiezas a desobedecer a Dios. Y esto es iniquidad, es pecado no confesado, es pecado oculto, que tarde o temprano va a salir a la luz, tarde o temprano todos se van a enterar, tarde o temprano Dios pondrá su mano, Dios sacará la luz, y la ruina y la vergüenza será grande. Job, él pensaba que estaba haciendo bien su rol como padre, pensaba que estaba haciendo bien su ejercicio de sacerdote. Job en el capítulo 1 habla de que todas las mañanas Job se levantaba temprano en la mañana a orar por sus hijos, y él decía, ¿no será que mis hijos hayan blasfemado, hayan pecado contra Dios? Prefiero mejor pedir perdón por mis hijos. Y eso está muy bien, orar por nuestros hijos, pedir perdón por los pecados de nuestros hijos está muy bien. Pero no es suficiente. Consentir con la injusticia, consentir con el pecado de nuestros hijos igual es pecado, es grave. Ser permisivos. Y Job era un padre permisivo. Job era un padre que consentía la injusticia en su casa. Eso lo dice la palabra de Dios que estamos estudiando acá. Entonces, Job se empieza a dar cuenta que muchas cosas estaba haciendo mal. Muchas cosas no las estaba haciendo bien. Y se empieza a dar cuenta que, claro, había iniquidad en su vida. Habían injusticias que él las permitía en su casa, con sus hijos. Y Dios le empieza a mostrar la gravedad de su iniquidad. Hermanos míos, ¿qué es lo que Dios ha venido hablando a tu vida? ¿Qué cosas Dios te ha estado hablando en estos últimos meses que tú estás omitiendo, que tú le estás dando tantas vueltas en querer obedecer? Estás omitiendo y estás endureciendo tu corazón con obedecer. Quizás Dios te está llamando a perdonar. Quizás Dios te está diciendo debes ir a pedir perdón. Quizás has hablado mal de alguna persona, has difamado a alguna persona, lo has puesto mal y es necesario que vayas a restituir eso. Quizás has estado robando y no basta con pedirle perdón, Señor, te pido perdón porque robé. No, tienes que ir a devolver lo que robaste. Si estás en una relación ilícita, de pecado, de fornicación, eso se debe cortar, eso se debe, no tan solo pedir perdón a Dios, se debe terminar la relación. Y si estás en un yugo desigual, como si eres joven aún y no te has casado y estás pololeando o de novio con alguien que aún no ha nacido de nuevo, aún no vive en el reino de Dios, esto es tajante, esto es claro, es yugo desigual y punto, y no debes unirte a él o a ella. Entonces hay tantas cosas que Dios viene hablando, 1, 2, 3, 4 veces. ¿Cuántas veces más queremos que Dios nos hable para poder obedecer? Esta práctica de desobediencia
de escuchar consejo de Dios y de no poner en práctica se transforma en una insensatez, en una obstinación, en caprichos, que tarde o temprano nos puede costar la vida, que tarde o temprano nos puede traer una gran ruina. ¿Cómo estamos manejando las finanzas? ¿Cómo estamos administrando las emociones, los sentimientos? ¿Cómo estamos liderando el hogar? Hay tantas cosas, hermanos míos, que tendríamos una lista de cosas de las que Dios está instruyendo a hacer a su pueblo, instruyendo al sacerdote del hogar, a la mujer, al hijo. Pero necesitamos obedecer, necesitamos poner en práctica lo que Dios está instruyendo. Hermanos míos, no seamos insensatos, no seamos rebeldes, caprichosos, obstinados. Esto nos puede costar la vida, esto nos puede traer grandes dolores de cabeza, grandes sufrimientos en la vida. Si el Señor hoy está hablando de que tienes que restituir relaciones, que tienes que arreglar cosas que están pendientes con personas, si tienes que volverte al Señor de todo corazón, si es necesario contarle a tu esposa de cómo está tu corazón, si es necesario contarle a tus pastores tu vida espiritual, tienes que hacerlo. Puede que te traiga vergüenza, puede que quizás sea vergonzoso contar cómo está tu vida, pero es necesario hacerlo, porque si seguimos en esa obstinación, en esa rebeldía, en ese pecado oculto, tarde o temprano todo se va a saber, tarde o temprano todo saldrá a la luz y la ruina y el escándalo puede ser muy grande. Por eso yo te invito a que realmente seas un hacedor de la palabra de Dios. Ya no pongamos resistencia, ya no luchemos más contra Dios. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de humillarnos. ¿Y qué debemos humillar? Debemos humillar nuestra propia opinión, debemos humillar nuestra obstinación, nuestra insensatez, nuestra rebeldía, debemos rendirlas, debemos doblegar esta naturaleza rebelde a la obediencia en Cristo Jesús. Hermanos míos, no es suficiente oír palabra de Dios, lo siento. Gracias por sentarte todos los domingos a escuchar palabra de Dios, pero hoy Dios quiere que obedezcas, que tú busques de todo corazón al Señor, que rindas cuentas, que confieses pecado, que te apartes, que tomes decisiones. Hermanos míos, el Evangelio tiene que ver con decisiones, tiene que ver con ser radical en las tomas de decisiones, ser determinante y para siempre, y no dar vuelta atrás. Se tomó una decisión y se marcha tomado de la mano con Dios hacia adelante, y ya no miramos atrás. Es por eso que en esta parábola que Jesús enseñaba sobre la insensatez, aquellos que escuchan, que siempre están escuchando consejo, palabra, instrucción, y que al final y al cabo terminan haciendo lo que quieren. Eso es ser insensato, eso es ser rebelde, obstinado, caprichoso, y que es pecado muy grave. Dios no quiere que ninguno de nosotros, y yo tampoco quiero que ninguno de ustedes viva la ruina, y en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos ser diligentes en buscar al Señor, necesitamos ser prudentes, diligentes. Hay decisiones que tienes que tomar ahora ya, no hay que esperar a fin de mes, no hay que esperar a que termine el año. Necesitamos hoy practicar la obediencia, necesitamos hoy practicar la sensatez. Hermanos míos, te exhorto, te animo a realmente a vivir con una conciencia limpia, a vivir con una conciencia tranquila, a saber que no tengo nada contra nadie, saber que no hay nada pendiente con la ley, con la justicia, no tengo nada pendiente con Dios, no tengo nada pendiente con mi familia, estoy haciendo las cosas bien para la gloria de Dios. No hay nada más hermoso que vivir en la obediencia, en la sujeción, en la práctica de la verdad. Pero no hay nada más torturoso que vivir con una conciencia sucia, una conciencia con obras muertas, sabiendo que hay cosas que no están bien en nuestra vida, hay cosas que
Sabemos que está mal, pero persistimos en eso. Esto se debe acabar ahora, hermanos míos. Hoy te hablo de parte del Señor que dejemos la insensatez de lado y que nos podamos convertir en hombres y mujeres que amen y que obedezcan la verdad de la palabra de Dios. Te invito a buscar de Dios, te invito a orar, te invito a arrepentirte, a buscar al Señor de todo corazón. No esperemos lo que le pasó a Job. No esperemos ser sometido a prueba, como le pasó a Job, ser sometido al quebranto, como le pasó a Job, para que pudiera entender que estaba siendo un padre consentidor con sus hijos. Si tú sabes ahora que eres un padre consentidor con tus hijos, determínate a que eso se termine ahora y que realmente confrontes el pecado en tus hijos, que confrontes el pecado en tu casa, que no permitas más injusticias. Job era un padre consentidor con el pecado de sus hijos, permitía las injusticias, y lo único que hacía era orar, pero no basta con orar. Es necesario hablar las cosas en la casa y confrontar las cosas y llamar las cosas por su nombre. Hermanos míos, Dios te bendiga y espero que el Señor haya podido exhortar tu corazón, y yo te animo a que ames el hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga, que la paz del Señor, la presencia del Espíritu Santo te anime a obedecer y te anime a ser un hombre y una mujer que ame tener la conciencia limpia delante de Dios. Muchas bendiciones. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, yo vengo a tus pies, a ti me rindo, a ti me rindo, y te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, y háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, y te quiero conocer, más de ti
Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Y con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Y con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Yo te quiero conocer, más de ti conocer.